Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Qué alegría teneros de nuevo por aquí. Espero que este día os esté regalando momentos increíbles, porque hoy, señoras y señores, vamos a desentrañar un misterio que lleva tiempo rondando en el universo de las telenovelas turcas. Agarraos fuerte porque vamos a sumergirnos en la turbulenta, intrigante y a veces contradictoria relación entre dos estrellas que brillaron con luz propia, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, hoy exploraremos en profundidad las razones, o al menos las posibles razones, por las cuales Demet ha dado a entender que Can Yaman, lejos de ser el príncipe azul que muchos imaginaban, no es precisamente el hombre de sus sueños. Pero antes de que entremos de lleno en este drama, como siempre, permítanme dar la bienvenida a los nuevos suscriptores. Un abrazo enorme a los que se unen a esta comunidad. Y a todos los que ya forman parte de esta gran familia, gracias por vuestro apoyo incondicional. Sabéis que sin vosotros, este canal no sería lo mismo. Así que si aún no os habéis suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Dale al botón rojo, activa la campanita y prepárate para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo lleno de chismecitos jugosos, noticias exclusivas y análisis profundos de vuestras series y actores favoritos. No os perdáis ni un detalle. Bien, vayamos al grano. Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas. Para aquellos que vivan en una cueva o que hayan estado desconectados del mundo del entretenimiento turco, déjenme recordarles que estos dos actores desataron una verdadera tormenta de pasión en la pantalla con su interpretación en la exitosísima serie Erkenci Kuş, Pájaro Madrugador. La química entre ellos era tan palpable, tan intensa, que parecía traspasar la barrera de la ficción. Su romance en la serie conquistó corazones en todo el mundo y los catapultó a la fama internacional de una manera casi instantánea. Por supuesto, como suele suceder en estos casos, las especulaciones sobre una posible relación real entre Demet y Can no tardaron en surgir. Los fans, embriagados por la magia de Sanem y Can, sus personajes en la serie, anhelaban con fervor que ese amor trascendiera la pantalla y se convirtiera en una realidad. La verdad es que era difícil no dejarse llevar por la ilusión. La química entre ellos era innegable, electrizante. Cada mirada, cada sonrisa, cada gesto transmitía una conexión profunda, una chispa que encendía la imaginación de millones de espectadores. Era magia pura. Durante la emisión de Erkenci Kuş, tanto Demet como Can parecieron alimentar un poco esa expectativa, quizás de manera consciente, quizás de forma más inconsciente. Jugaban con las cámaras, compartían momentos divertidos en las redes sociales, se dedicaban miradas cómplices en las alfombras rojas. Incluso a veces dejaban caer alguna que otra indirecta que hacía que los fans enloquecieran de emoción. Era un juego peligroso sin duda, pero tremendamente efectivo. Mantenía el interés en la serie y por supuesto, en ellos como pareja. Era un círculo virtuoso que beneficiaba a todos. Sin embargo, como suele ocurrir en la vida real, las cosas no siempre son lo que parecen. Una vez que Erkenci Kuş llegó a su fin, el cuento de hadas pareció desvanecerse. La relación entre Demet y Can comenzó a enfriarse de manera perceptible. Ya no se les veía juntos en eventos públicos, ni compartían momentos en las redes sociales. Las fotos y vídeos de ambos que antes inundaban sus perfiles, desaparecieron casi por completo. El silencio se apoderó de la relación, alimentando aún más las especulaciones y los rumores. Y aquí es donde nos adentramos en el laberinto de las preguntas sin respuesta. ¿Qué pasó realmente entre Demet Özdemir y Can Yaman una vez que las cámaras dejaron de grabar? ¿Por qué la magia se desvaneció tan repentinamente? Y lo más importante de todo, ¿por qué Demet ha llegado a dar la impresión, en diversas ocasiones, de que Can Yaman no es, precisamente, la persona más deseable del mundo? Para intentar desentrañar este enigma, tenemos que analizar con lupa las declaraciones que ha hecho Demet a lo largo del tiempo. Es cierto que nunca ha sido explícita sobre lo que ocurrió entre ella y Can, pero entre líneas, en sus gestos, en sus silencios, se pueden leer muchas cosas. En varias entrevistas, Demet ha hablado sobre la inmensa presión mediática que sufrió durante la emisión de Erkenci Kuş. El constante escrutinio público, las especulaciones sobre su vida privada, la invasión de su intimidad, todo eso, según ella, fue muy difícil de manejar. La fama, como suele suceder, tiene un precio muy alto. Demet ha reconocido que la relación con Can durante el rodaje de la serie fue buena, incluso muy buena. Compartían muchas horas de trabajo, se apoyaban mutuamente y se divertían juntos.
Sin embargo, también ha dejado entrever que después de QE la serie terminó, las cosas se torcieron un poco. No ha dado detalles concretos, pero ha insinuado que hubo diferencias irreconciliables, que sus caminos tomaron rumbos distintos y que, en definitiva, la magia que existía en la pantalla no era suficiente para sostener una relación en la vida real. Una de las cosas que más se le ha criticado a Can Yaman, tanto por parte de la prensa como por algunos de sus compañeros de profesión, es su actitud, a veces considerada como arrogante y egocéntrica. Muchos lo han acusado de ser demasiado consciente de su fama y de comportarse de una manera poco humilde. En varias ocasiones ha protagonizado polémicas por comentarios subidos de tono o por reacciones consideradas como desmedidas ante las críticas. Algunos lo han tachado de machista y de irrespetuoso. Es cierto que Can tiene una legión de fans incondicionales que lo defienden a capa y espada, argumentando que es un hombre apasionado, sincero y que simplemente dice lo que piensa. Sin embargo, también tiene muchos detractores que lo consideran como una persona poco agradable, prepotente y que se ha dejado llevar por los excesos de la fama. Demet, por su parte, siempre ha intentado mantener una imagen más discreta, cercana y humilde. Aunque también es una estrella de renombre, ha procurado no caer en los excesos de la fama y mostrarse como una persona normal y accesible. Ha trabajado duro para construir su carrera y se ha ganado el respeto del público por su talento y su profesionalismo. Y quizás ahí radique una de las diferencias clave entre Demet y Can. Puede que Demet simplemente no haya conectado con la personalidad de Can fuera de la pantalla. Puede que sus prioridades, sus valores y su forma de ver la vida sean diferentes. O puede que simplemente haya llegado un punto en el que ya no le gustaba la forma en que Can gestionaba su fama y su imagen pública. Es posible que Demet se sintiera avergonzada o incómoda por algunas de las polémicas protagonizadas por Can y que decidiera tomar distancia para proteger su propia imagen. Además, hay que tener en cuenta que ambos han seguido caminos diferentes después de Erkencicus. Can Yaman se mudó a Italia y se enfocó en proyectos internacionales, buscando ampliar sus horizontes y conquistar nuevos mercados. Demet, por su parte, se quedó en Turquía y siguió protagonizando telenovelas de éxito, consolidando su carrera en su país natal. La distancia física y profesional también pudo haber influido en el distanciamiento entre ellos. Es difícil mantener una relación cuando se vive en países diferentes y se tienen agendas muy apretadas. Pero volviendo a la pregunta inicial, la que nos ha reunido aquí hoy, ¿por qué Demet ha llegado a dar la impresión de que Can Yaman no es imperdible? Bueno, creo que la respuesta es un poco compleja y tiene que ver con una combinación de factores. Primero, la presión mediática y el constante escrutinio público desgastaron la relación. Segundo, las diferentes personalidades y prioridades de ambos hicieron que se distanciaran. Y tercero, las polémicas protagonizadas por Can Yaman pudieron haber influido en la percepción que Demet tiene de él. Es importante recalcar que todo esto es solo una interpretación basada en las declaraciones públicas de Demet y en el análisis de su trayectoria profesional. No podemos saber con certeza lo que realmente ocurrió entre ellos. Solo ellos dos conocen la verdad. Pero lo que sí podemos afirmar con seguridad es que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, que tanto ilusionó a los fans de Erkencicus, parece haber quedado en el pasado. Y aunque muchos todavía sueñan con verlos juntos de nuevo, la realidad es que cada uno ha seguido su propio camino y ha encontrado la felicidad en otros lugares. De hecho, Demet Özdemir ha encontrado la estabilidad y la felicidad en el amor con su actual esposo, el talentoso cantante Oğuzhan Koç. Se casaron en una boda espectacular que fue cubierta por todos los medios turcos y que fue considerada como uno de los eventos del año. Se les ve muy enamorados y felices juntos, compartiendo momentos especiales y apoyándose mutuamente en sus carreras. Esto demuestra que Demet ha superado por completo su pasado y está enfocada en su presente y futuro, construyendo una vida plena y satisfactoria. Por su parte, Can Yaman también parece estar disfrutando de su vida en Italia. Aunque ha tenido algunos altibajos profesionales, sigue siendo una figura muy popular y mediática, con una gran base de fans en todo el mundo. Ha protagonizado varias series y películas en Italia y ha participado en campañas publicitarias para importantes marcas. En definitiva, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un claro ejemplo de cómo las relaciones en el mundo del espectáculo pueden ser complicadas, efímeras y a veces dolorosas. La presión mediática, las diferentes personalidades, los cambios profesionales y las expectativas del público pueden influir en el destino de una pareja. Y aunque
El romance entre Sam y Khan seguirá viviendo en la memoria de los fans de Erkencis. La realidad es que Demet y Khan han seguido caminos diferentes y han encontrado la felicidad en otros lugares. Así que amigos, eso es todo por hoy. Espero que este análisis exhaustivo haya sido de vuestro agrado y que hayáis disfrutado de este chismecito turco. Recordad que esto es solo una interpretación basada en la información pública disponible. No podemos saber con certeza lo que realmente ocurrió entre Demet y Khan. Pero lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su talento y desearles lo mejor en sus respectivas carreras. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle un buen like y compartirlo con vuestros amigos fans de las telenovelas turcas. Y por supuesto, dejadme vuestros comentarios aquí abajo. ¿Qué pensáis vosotros de todo esto? ¿Creéis que Demet y Khan podrían reconciliarse algún día? ¿O pensáis que es mejor que cada uno siga su propio camino? Me encantaría leer vuestras opiniones. Y por último, pero no menos importante, si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal y activad la campanita. Así no os perderéis ninguno de mis vídeos. Siempre estoy trayendo chismecitos, noticias y análisis de vuestras series y actores favoritos. Así que ya sabéis, dale al botón de suscribirse ahora mismo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.